A la Una Noticias por Exa 90.5 FM y la mejor 89.7 FM. ¿Qué tal? Pues estamos por aquí nuevamente en este espacio de información aquí a través de la Una Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a saludar en esta tarde a Idelys Soto Camacho, quien es coordinadora del área de epidemiología de la jurisdicción sanitaria número 4. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Gusto en saludarlos a todos. Muchas gracias. Idelys, pues bueno, viene esta fecha importante vinculada a la celebración de actividades que puedan promover la salud en torno a la hepatitis. Platícanos, ¿qué es la hepatitis? Bueno, la hepatitis es una enfermedad viral que inflama o causa un daño directamente pues a lo que es el hígado. Hay varios tipos de hepatitis, dependiendo del tipo de hepatitis de la que hablemos, las complicaciones que pueden llegar a tener o las causales o la forma de transmitirse. La más común y que es frecuente sobre todo en la edad infantil es la hepatitis A. Esa se adquiere a través de alimentos contaminados, pues básicamente por materia fecal. Alimentos que se cocinan o se preparan de manera poco higiénica y después consumimos nosotros esos alimentos y pues de allí se genera la hepatitis. Pero el día de hoy, 28 de julio, se conmemora el Día Internacional de la Hepatitis C. La hepatitis C, a diferencia de la hepatitis A, que se quita solita, que básicamente no deja ninguna complicación en quienes lo han padecido, o quizás ya lo padecimos todos los adultos y ni cuenta nos dimos porque muchas veces se mantiene asintomática. La hepatitis C es diferente. La hepatitis C es una enfermedad crónica que en muchos casos puede derivar en daño de hígado de magnitud considerable, que puede derivar en una cirrosis hepática o puede derivar en un cáncer hepático. Esta se transmite básicamente a través de contacto con sangre infectada, a través de transfusiones sanguíneas, de sangre que no haya sido analizada, que bueno, actualmente en todos nuestros bancos de sangre se realizan esas pruebas de manera rutinaria. Antes de nosotros aplicar la sangre a otro paciente que lo necesita, esa sangre primero fue analizada para diferentes enfermedades, dentro de ellas la hepatitis C. Sin embargo, bueno, si usted o la persona es adicto a alguna droga intravenosa y que utilice la misma jeringa, la misma aguja con la que se han inyectado otras personas, bueno, la probabilidad es más alta de contagiarse o adquirir hepatitis C. O personas que se realizan tatuajes en centros no regularizados, pudiera decir así, que no guardan todo el proceso de esterilización de los insumos que utilizan. Bueno, las personas que tienen tatuajes y que no son supervisados de manera adecuada en estos centros autorizados, pudiéramos decirlo así, ellos también tienen mayor probabilidad de adquirir la enfermedad. También se adquiere de mamá a bebé cuando estábamos adentro o cuando el bebé está dentro de la pancita de la mamá, sí, en el periodo gestacional, a través de la placenta. También se puede transmitir a través de vía sexual, aunque es menor este porcentaje de adquirir la enfermedad a través de estas vías. La vía más frecuente, más reconocida, es la vía sanguínea. Entonces, esta enfermedad puede ser que de inicio no tenga ningún síntoma. En una cantidad considerable también de casos, el virus se elimina solo y el sistema inmune se encarga de eliminar el virus y no pasa nada, la persona no tiene ninguna secuela de la enfermedad. Pero también en un alto porcentaje el virus no se elimina, permanece allí latente y quizás la persona ni siquiera tiene síntomas de una hepatitis. No tiene ni los ojos amarillos, ni le duele el estómago, ni tiene vómitos, ni tiene diarrea.
ni ningún síntoma, ni fiebre, nada. Pero el virus ahí está. Entonces ese virus va generando inflamación, una inflamación crónica del hígado que va a generar pues cambios celulares en las células hepáticas. Eso, bueno, después se complica con una cirrosis hepática. Hemos escuchado casos de personas que fallecen por cirrosis y dicen, pero él no tomaba. Entonces, ¿por qué murió de cirrosis si él no tomaba? Bueno, la causa o la explicación pudiera ser la hepatitis C. Digo, no todas las cirrosis son derivadas de hepatitis C, sin embargo, sí conviene analizar si una persona tiene cirrosis o tiene daño hepático, se puede muestrear para hepatitis C. Actualmente en el país, desde hace ya algunos años, estamos ya con el tratamiento para detener esos daños que este virus ocasiona. Es curable la enfermedad, básicamente, y lo que se trata es de detectar la mayor cantidad de pacientes posibles, aun si no tienen ningún síntoma. Usted puede solicitar una prueba de hepatitis C en cualquier unidad de salud, sobre todo en lo que son los CAICES, en lo que son los hospitales, pero actualmente en estos días que estamos en la jornada intensiva por alrededor del Día Mundial de la Hepatitis C, tenemos en todas las unidades de salud disponibles estas pruebas. Y es una prueba gratuita, es una prueba que es, al igual que la de VIH, completamente confidencial el resultado, solamente el médico y el paciente sabrán el resultado. No cuesta, y una vez que nosotros detectamos un paciente con una prueba rápida positiva, entonces le tomamos una muestra de sangre, de ya sangre central, para analizar esa sangre, pero esa sangre no se queda aquí, no se queda ni siquiera en León. Esa sangre se manda directamente al INDRE en la Ciudad de México para realizarle una carga viral, para ver cuántas copias de virus tiene circulando y sobre de eso poderle implementar o no el tratamiento. Todo depende de ese resultado de la carga viral. Entonces ese se manda a analizar a la Ciudad de México. También el estudio de estas cargas virales es completamente gratuito. El paciente no tiene que ir a Ciudad de México. Nosotros le tomamos la prueba. Esa prueba se envía a la Ciudad de León junto con los documentos de identificación de la persona y el resultado de la prueba rápida. Y ya León concentra lo de todo el estado y se envía a la Ciudad de México. Ya cuando tenemos el resultado, entonces sí se le empieza el tratamiento al paciente. ¿Qué tan regular, qué tan frecuente es que alguna persona pueda padecer hepatitis en proporción de 100 a unos cuantos? Es variable dependiendo de la población, dependiendo de los hábitos de la misma población. Entonces, en una población que tenga una incidencia o una prevalencia más bien más alta de pacientes que utilizan drogas inyectables, la prevalencia de la hepatitis C va a ser más alta. En una población que tenga una prevalencia de uso de tatuajes, la prevalencia entonces también va a ser más alta. Entonces depende de las características de la población. Sin embargo, es un problema de salud que ha ido creciendo y que como al ser una enfermedad silenciosa, la gente no se da cuenta que es portadora de ese virus y que puede contagiar a alguien más. Entonces, de eso se trata, de identificar la mayor cantidad de los casos. Una prevalencia actual en nuestra jurisdicción no te la pudiera estimar en este momento porque tenemos poco tiempo que se instalaron esas pruebas rápidas. Sí hacíamos anteriormente una prueba central a los pacientes que acudían a donar a los hospitales. Detectamos un paciente con hepatitis C, se le da su seguimiento, se le confirma la enfermedad y se le inicia tratamiento. Pero realmente las pruebas rápidas de uso masivo, pudiéramos decir,
tenemos apenas en el transcurso de este año, del año pasado, que se empezaron a implementar como tal. Obviamente ya lo teníamos programado para antes, para cuando empezó la pandemia, de hecho, ya desde entonces, pero la pandemia pues vino a modificar muchas formas de trabajo. Sin embargo, ya así, ya masivas para nuestra jurisdicción, empezamos desde principios de año. Entonces, a medida que vayamos recabando más datos, pudiéramos ya establecer de manera más puntual la prevalencia de la enfermedad en nuestra población. Que incluso pueden identificarse estas zonas de riesgo, ¿no? Por contagio, porque de manera histórica, Aidelis, ¿qué tanto o en qué punto sí se convirtió en una epidemia esta enfermedad? Pues es una enfermedad endémica desde toda la vida. Desde toda la vida hemos tenido hepatitis C y se ha contagiado desde los principios de los tiempos. O sea, no es una enfermedad nueva, no es una enfermedad desconocida. Es una enfermedad que no es ya considerada epidémica porque es una enfermedad que es endémica, que prevalece, que se transmite de manera, pudiéramos decir, cotidiana. En baja proporción, probablemente, pero eso lo vamos a saber hasta que tengamos una amplitud de estudios suficientes para poder establecer la prevalencia real de la enfermedad en nuestra población. Hay estudios internacionales, sobre todo en Europa, tienen una prevalencia muy alta de la enfermedad, una prevalencia muy alta en la zona del Mediterráneo, de África subsahariana. Hay una alta prevalencia de esta enfermedad por los usos y costumbres de la población. En Europa tienen una cultura un poquito más liberal, en donde los tatuajes son más habituales, donde el uso de drogas inyectables es mucho más habitual que en lo que es nuestra población. Entonces ellos sí ya tienen como más establecidos sus estadísticas de prevalencia. Aquí en nuestro país vamos poquito a poquito avanzando en obtener la información para poder establecer una prevalencia. ¿A qué nivel estamos? Más real, así es. Muy bien, pero puede decirse entonces que es una enfermedad que ha acompañado la propia existencia del ser humano desde siempre. Sí, así es, no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ya se ha estudiado su mecanismo de transmisión, se ha estudiado su patogenia, sus complicaciones que genera la enfermedad. Lo que nos falta un poquito más de aterrizar aquí en nuestra jurisdicción es la prevalencia real que tenemos dentro de nuestra población, y vamos para allá para saber en dónde estamos y a partir de allí hacer un diagnóstico situacional y a partir de allí poder avanzar. Muy bien, entonces si no tenemos síntomas, si no hay enrojecimiento, coloración amarillenta, si no tenemos algún otro síntoma de malestar, no importa, podemos ir a que nos hagan la prueba rápida. ¿En dónde y a qué horas? Si tenemos dudas o sobre todo si en algún momento dado hemos tenido una práctica de riesgo, tatuajes, drogadicción o incluso una práctica sexual de riesgo, lo podemos solicitar sin ningún problema, aún sin tener ningún síntoma, y lo podemos solicitar en Necaixes Acámbaro. Si usted es de aquí de la zona de la cabecera municipal, lo puede solicitar directamente a partir de las 8 de la mañana. Es una prueba que no le toma más allá de 15, 20 minutos tener un resultado. Es una prueba rápida. ¿Nada más en el CAICES o también en las otras unidades? En las otras unidades ahorita tenemos disponibles en las unidades periféricas, en las UMAPs. Puede usted solicitarla directamente en esas unidades y sin ningún costo se le va a aplicar. Muy bien. ¿Alguna otra recomendación? Pues algo más para comentar. Que acudan a nuestras unidades para cualquier síntoma, cualquier duda que usted tenga sobre hepatitis C. Nosotros estamos disponibles para brindarles pues la información que necesiten, aclarar dudas sobre esta enfermedad y sobre las que prevalecen en nuestra población. Por ejemplo, está una duda de si de niño me dio hepatitis y después ya de adulto quiero donar sangre, ¿se puede? Depende del tipo de hepatitis.
Depende Si es del de tipo C, no. No. Si es B, tampoco. Entonces depende. De la hepatitis A, no hay tanto problema. Pero a fin de cuentas, si no se sabe que se tiene y va alguien a donar, ahí también se hace la prueba Así rápida, es, ¿no? allí Para ver le en qué realizamos, condiciones. sí, de hecho es como hemos encontrado a los pacientes que son positivos o portadores del virus a través de los pozos de sangrado que se encuentran ubicados en los hospitales generales. El proceso para obtener la sangre es, el paciente llega, se le hace un cuestionario, si ese cuestionario no arroja ningún problema de salud del paciente, entonces se pasa a tomarle la sangre. Esa sangre se envía, aparte de esa sangre, se envía a estudiar al banco de sangre que está ubicado en la ciudad de León, el Banco Estatal de la Transfusión. Allí le hacen las pruebas, no solamente de hepatitis C, se hace para VIH, para Chagas, para brucelosis, para sífilis y hepatitis C, hepatitis B. Entonces, esa sangre se analiza. Una vez que ya tenemos todo el panel viral o parasitario o bacteriano realizado a este paciente, entonces ya consideramos que la sangre es segura para aplicarse a otra persona. Si la sangre resulta con algún problema detectado durante este análisis, entonces esa sangre se desecha, ya no se utiliza para ningún otro paciente, porque pues entonces ya no es una sangre segura. A través de la transfusión nosotros pudiéramos generar un contagio de otra persona. Cuando ya una persona presenta hepatitis, ¿ya permanece con esa positividad toda su vida? Lo que nosotros medimos en la mayor parte de los casos son anticuerpos. Entonces, probablemente sí, depende de la hepatitis que estemos hablando. Es la que nos va a manejar si dejamos alguna inmunidad permanente o no. Depende del tipo de hepatitis. B, C, D, esas dejan inmunidad permanente. Bueno, la hepatitis A también, pero en el caso de hepatitis C y de la B, por ejemplo, no desechamos el virus. O sea, el virus allí permanece latente. Allí lo vamos a tener en la mayor parte de los casos. En otros casos, por la inmunidad del paciente, por situaciones propias del paciente, el virus lo que quiere decir que una mujer embarazada que tiene o tuvo hepatitis, y si contiene la carga viral, entonces va a heredarle al bebé la hepatitis. No, se contagia. El virus atraviesa a través de la placenta y lo va a contagiar. Virus, así es. No es de que la mamá le pase la inmunidad, le pasa el virus. Entonces ya van a ser con hepatitis pues, o hay manera de controlarlo. Habría que ver del tipo de hepatitis de la que estemos hablando. Sí, interesante. En el caso del hombre no hay esta transferencia, ¿no? No, así es. Muy bien. Pues algo más, Liz, para compartir sobre este interesante tema. Pues básicamente cuidarse, atenderse y ante la duda realizarse la prueba. Es la manera en que nosotros tenemos de poder controlar, erradicar y curarnos de esta enfermedad. La enfermedad de hepatitis C actualmente es curable. Si se detecta a tiempo, evitamos que vaya avanzando a unos complicaciones que pueden aparecer años después, no de manera inmediata, no en las siguientes semanas, sino años después de haberse contagiado, puede que el paciente tenga cirrosis o cáncer o otras complicaciones, insuficiencia hepática y demás complicaciones. O sea, el tratamiento oportuno, el tratamiento adecuado oportuno evita que usted vaya migrando o avanzando a esos estados más graves de la enfermedad o esas complicaciones. Crónico ya degenerativo. Así es. Muy bien. Adelís Soto Camacho, muchas gracias. Gracias por ti. Esta información como coordinadora de epidemiología aquí en la jurisdicción sanitaria número 4. Gracias. Un gusto platicar contigo. Igualmente. Muchas gracias. Igualmente. Búscanos en las redes sociales como
a La Una Noticias y ponte en contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 172-1488 y 172-2221. WhatsApp 417-115-95.